Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos. Para Jimin y Young Jungkook, mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes el día de hoy porque vamos a dar un repaso por lo que ha pasado durante las últimas horas con los chicos, y para ello vamos a estar en mi cuenta de Instagram. Vamos a estar checando algunas curiosidades bonitas que he estado guardando. Fíjense que me encontré con este hermosísimo doll de Jimin, que de hecho está en prefabricación, por así decirlo. Me pareció una de las, ahora sí que curiosidades más bonitas para compartirles el día de hoy. Estoy algo escéptica con el precio. Dice que cuesta 195 pesos, no incluye el envío, se va a hacer en China y no se sabe cuánto tiempo va a tardar. Pero bueno, me llamó la atención y aún así dije, ay, está tan bonito. Igual y si vale los 195 pesos, se me hizo poco. Por eso es que ahí entró mi duda. Pero también, y aprovecho este momento para hacer un pequeño comercial, les recuerdo que yo he estado etiquetando productos que ustedes pueden comprar a través del canal, y que, por ejemplo, sí, la verdad es que haciendo cuentas encontré igual un mini doll de Jungkook que vale 200 pesos. Entonces, bueno, podría ser que sí, 195 pesos y valga este precioso Jimin, pero voy a esperar a que ustedes me comenten como siempre. Bueno, esas son algunas curiosidades. Ya saben que también los BT21 Oficial ha estado sacando material muy recientemente y nos dan como adelantos y pistas de lo que van a ser las próximas, pues sí, tendencias y también colecciones que vienen de los BT21. Siempre me sorprenden. Yo digo, ¿qué más pueden hacer? Y sacan cada cosa. Ahora fíjense bien que vamos a hablar acerca de un video que salió el día de ayer con los chicos cuando se estaban preparando para los conciertos de aniversario en Busan. Salieron diferentes imágenes de ellos. Aquí, por ejemplo, podemos ver a Jimin que estaba desayunando con Yoongi solitos. Esto fue en el segundo día, porque si ustedes ya vieron el video que dura menos de 20 minutos, pues tuvimos todos estos momentos muy encantadores de ellos, donde los vimos de alguna manera pues preparándose para el concierto. Interesante, que me llamó mucho la atención de este video cuando comienza que los chicos llegan al estadio. El papá de Jimin había llevado comida y todos le dijeron que se veía muy delgado, que se veía más joven, y el papá de Jimin comentó que había hecho un trato con su hijo para bajar de peso. No quiso comentar mayores detalles más que eso, que había sido un trato que había hecho con Jimin, pero que para ellos era muy importante. Entonces, eso me dejó pensando porque pues sí, Jimin hizo pues se podría decir convenio con su papá, y el resultado es que dicen que el señor Park se ve muy bien, que está muy flaquito, que está, pues les digo, inclusive que se ve más joven, ¿no? Pero Jimin pues le agradeció mucho a su papá que les hubiera llevado comidita. Todos dijeron que estaba súper delicioso. J-Hope, la verdad es que sí, desde que vio al papá de Jimin, así la sonrisota, y fue de los primeros en decir que se veía muy delgado. Y tuvimos todas estas interacciones pues con los chicos, ¿no? Aquí les estoy dejando este resumen hecho por la maravillosa cuenta de Cookmin Best, donde tenemos pues sí, un punto de vista dedicado completo totalmente a Jimin, y ahorita vamos a ver otro dedicado a Jungkook. Les recomiendo mucho que vean el video si es que no ya lo vieron. La verdad es que estuvo entretenido y bonito, y a mí me encanta siempre verlos. También aquí, por ejemplo, se alcanza a ver una pequeña como fracción de Jungkook, que iba vestido todo de negro. He estado viendo que los coreanos cuidan muchísimo su piel para que pues no se quemen. No sé si es el caso también con Jungkook, porque bueno, pues no se está protegiendo completamente todo y si se protege solamente el rostro. Pero bueno, ya ustedes me comentarán. Era de llamar la atención porque estaban adentro y Jungkook estaba completamente cubierto. A ver si ahorita más adelante lo vemos. En otro momento también pudimos ver a Jimin platicando con J-Hope. Los dos decían que estaban torcidos del cuello, que les dolía, pero de alguna manera como que J-Hope no le siguió mucho la plática a Jimin y hasta le dijo, bueno, gracias. Pero así como, bueno, gracias por nada. Así como, bueno, si no querías interactuar conmigo. No sé, últimamente también sabemos que los chicos, sin quererlo, o bueno, no sé, no creo que nadie pretenda meterse en problemas, pues se ha estado hablando mucho acerca de ellos, exclusivamente todo lo que tiene que ver con J-Hope y con Namjoon, y de alguna manera pues afecta a los 7, ¿no? Cuando ocurren esta clase de problemas. Vamos a esperar que lo mejor ocurra y que los chicos puedan solucionar esto. Por cierto que aquí este labial que está utilizando Jimin es de Dior, y como ustedes se han de imaginar ya está perfecto y totalmente identificado. Ya todos sabemos la marca, el color, cuánto cuesta. Por si ustedes se lo preguntan, les puedo dejar ese dato al final de este video. Fueron 2 conciertos que tenían, digamos, la idea general pues de festejar los 13 años de los chicos, así que era, creo que muy importante tanto para Jimin como para Jungkook estar ahí en este momento, porque pues imagínense, su ciudad natal, los conciertos de aniversario, muy diferente a lo que otros grupos han podido hacer precisamente para festejar el aniversario de un grupo, ¿no? Aquí la verdad es que les estaban entregando sus flores, les estaban diciendo que era la foto, ahora sí que la foto que iba a pasar a la historia del 13 aniversario. Aquí podemos ver muy sonriente justamente a J-Hope con nuestro Jimin.
Jimin serio, sabemos que él suele concentrarse mucho porque pues son momentos pues delicados para ellos antes de salir de un concierto. También volvemos a ver cómo planifican todo, lo cual es muy interesante. Podemos ver cada detalle de cómo ellos van cambiando y manejando todo, porque como ustedes se han de imaginar, esto requiere pues sí, precisamente de que haya mucha coordinación entre ellos. Por ahí en algún momento del video comentaban que Namjoon había salido por otra puerta en Idol, o sea, por donde no le tocaba, y que el único que lo había hecho correctamente había sido Hobby. Y Hobby les decía, bueno, ¿y por qué lo siguieron? Si todos sabían qué puerta era, y todos se reían. Y en algún momento Jin sí le dice, bueno, es que pensábamos que el que estabas mal eras tú. Bueno, total que son muy simpáticos. También tuvimos el momento de la hermandad de la miel. Ya ven que se ha vuelto todo un clásico con los chicos compartiendo miel. Este que también fue muy lindo, donde vemos cómo los están preparando para salir al escenario, ¿no? Con el cuidado que le ponen el maquillaje a los chicos. Aquí compartiendo justamente la hermandad de la miel. Todos bonitos. Jungkook, no, 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 todos, no, 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 no. Es lo que les comentaba acerca de que sí, Jungkook protege mucho lo que vendría siendo su rostro. También me hizo recordar que él, por ejemplo, cuando estaba en su etapa solista, muchas veces comentaba cuando hacía en vivos y así, que le tocaba ir al dermatólogo, y no sé si a partir de ese momento fue que le surgió el protegerse tanto el rostro. Tal vez sí, o sea, se me da la idea de que pueda ser esa razón. Yo pensaba que tenía, digamos, origen en los aeropuertos, cuando él cuida mucho precisamente que lo vean, a lo mejor porque lleva poco maquillaje, tal vez también esa era la razón por la cual aquí se protegía tanto, no lo sé. Ahora que los coreanos son muy celosos con el color de su piel, ya lo decíamos, no les gusta que les dé el sol, van muy cubiertos. Ya sabemos que el color de la piel significa estatus en Corea, entonces, bueno, para bien o para mal, Jungkook es de esos que de verdad, de verdad, de verdad, aquí, aunque esté con sus hermanos de BTS, pues lo vemos completamente cubierto. Pero voy a esperar a que ustedes me, pues, hagan saber sus puntos de vista de por qué creen que Jungkook cuida tanto y se cubre tanto el rostro. Podría ser, sí, definitivamente una cuestión dermatológica, pero les repito que es de llamar la atención porque está con los mismos miembros de BTS en un, digamos, pues sí, medio controlado, por así decirlo, ¿no? Pero aún con todo, aquí lo podemos checar en pleno ensayo con la mascarilla, o sea, se podría sentir, pues sí, eso, a lo mejor no quería que no lo hubiéramos maquillado, o está bajo algún tratamiento, no lo sé, pero voy a esperar que ustedes me comenten. Aquí, por ejemplo, ya a punto de salir al concierto, pues Jungkook se ve perfectamente normal, sin la mascarilla y comiéndose la miel, lo que les decía, ahora sí que sacando su cucharita, no lo querían dejar, que Jin le decía, "Ay, es que no lo quería dejar, quería yo detenerlo y aún así no pude". Y pues sí, Jungkook se impuso para comerse la miel, que decían que sabía fuerte en esta ocasión. Pues sí, ninguna miel es igual. De hecho, también lo dijo Hobby, ninguna miel es igual, muchachos. Aquí tenemos la foto conmemorativa cuando estaban posando todos juntos. Y ya les decía, esperaré sus comentarios al respecto de todo lo que ha estado ocurriendo. Por cierto, y hablando de cosas que han estado ocurriendo, salió un pequeño video de Tae que compartió en su Instagram y tuvimos estas imágenes de super sexy Jungkook. La verdad es que viéndole así el brazo, qué impresionante, hombrecillo. Sí, su brazo está muy impresionante. O sea, wow. ¿Recuerdan cuando, pues, las que comenzábamos en este fandom y veíamos cómo iba evolucionando los tatuajes de Jungkook? Bueno, yo en mi caso, que ya llevo aquí 4 años, pues sí, evolucionó muchísimo. En estos años, justamente, fue cuando creo que más se empezó a dar este concepto del brazo de Jungkook impresionante. Y yo así de no puedo dejar de verlo, estoy adicta. Hablando de dolls, también fíjense que salió este doll. Esta cuenta creo que se dedica, no sé si a coleccionar o a qué, porque nunca me ha quedado claro si venden o qué hacen, pero ya van varios dolls de ellos que he visto. Este sí parece que viene sobre pedido, no lo sé. Y también es chiquitito. Me llamó mucho la atención la carita, me gustó mucho la carita de Jimin, aunque no entendí por qué tiene las lunas al frente. O sea, esa parte sí, no. Y viene así de diseño yo, pero ¿por qué? Se las podrían poner atrás, ¿no? Da exactamente lo mismo. En fin, curiosidades que me voy encontrando por ahí y me gusta comentarles. Y las imágenes de hoy, porque qué dijeran. Hoy tenemos concierto en Arlington. De hecho, ya están los chicos en este momento en el concierto. Mañana les prometo que vamos a hacer cobertura del concierto. Pero tenemos lo que era el soundcheck. Yo estaba bien y así en la tarde yo ya sentía que necesitaba estas imágenes. De repente me di cuenta que los extrañaba mucho. Hay controversias que tal vez más adelante tengamos que platicar acerca de los chicos. Todos los grupos, creo yo, de cualquier país tienen sus momentos en que se pueden meter o no en problemas por alguna cuestión que se diga, por alguna persona con la cual pues se junten o se les vea públicamente. Yo estoy de acuerdo que toda esta situación es realmente muy delicada, ya se los decía también al comienzo de este video, y que los afecta a todos por igual.
cada escándalo que sacude a BTS, de alguna manera los chicos pues se ven envueltos los 7, porque sabemos todo lo que se quieren y todo lo que les interesa, pues que los 7 estén bien, ¿no? Entonces me imagino que ellos pues lo hablan, ¿no? Y toman decisiones de cómo se va a responder ante la prensa, qué se va a decir, qué no se va a decir. Y este momento, sinceramente, sí se siente fuerte. No se los niego, o sea, sí he visto muchos videos al respecto. He visto una campaña completa y totalmente hecha para, pues sí, lastimar a BTS. Y me dio coraje en el sentido de que era también promovida por otros fandoms. Cierto es que también muchas ARMYs se manifestaron en contra, pero hoy yo estaba viendo también a diferentes youtubers hablando acerca de esta situación y yo estaba de acuerdo con algo. Tal vez no nos tiene que parecer todo lo que ellos hagan, ¿no? No tenemos por qué decir, ay, es que son perfectos, no lo son. Y creo que la cuestión no es idealizarlos y disculparles todo. A fin de cuentas, se trata de hombres que toman decisiones, una decisión de ir a un concierto, de mostrarlo públicamente. Yo de repente pensaba, bueno, tal vez pudieron haber ido y no decir nada, pero los chicos no son así, son muy abiertos. Entonces, pues lo que sucedió fue realmente desafortunado, pero esperemos que puedan salir avantes de esta situación. No es la primera vez que los chicos se ven envueltos en un escándalo. A veces pasa porque utilizan una playera con un mensaje, a veces pasa porque utilizan una gorra, a veces pasa porque otra persona comenta acerca de ellos y se va comprobando que, pues sí, a veces conocen a esas personas y esas personas a veces también ha pasado, se han aprovechado de ellos y también ocurre que a veces ellos meten la pata, o sea, son seres humanos después de todo. Y sí afecta a todo BTS, porque cuando hacen campañas en contra de todo BTS, pues afecta. En algún momento afectó también cuando ocurrieron ciertas cosas, no sé, con Yoongi, ha ocurrido con Jimin, ha ocurrido con, pues sí, también con Jungkook, ha ocurrido con Tae. Creo que con el único que no ha ocurrido es con Jin, pero aún así nadie se salva. Después de todo son seres humanos y cualquier cosa puede ocurrir con ellos. Así que viendo el precioso arte de McDani, voy a aprovechar para agradecer a nuestros miembros del canal, que de hecho este mes tenemos 3 nuevos miembros y no saben qué alegría me dio que pasamos de 15 a 18 nuevos miembros. Les doy la bienvenida a todos aquellos que pues se unen para ayudar a que el canal siga creciendo y tengamos más herramientas para producir videos maravillosos para todos ustedes. Muchas gracias a nuestros miembros del canal, gracias a nuestros colaboradores activos. Ser colaborador activo es realmente muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar sus comentarios y participar, ya que pues yo siempre leo todos sus mensajes, les respondo, siempre les doy una manita arriba y un corazón para que ustedes sepan que sí las leí y de verdad no saben cuánto les agradezco que participen de esta manera. Y también pues a nuestros suscriptores del canal, porque sin ustedes nada de esto sería posible. Esas más de 9,000 almitas que están aquí conmigo, muchas gracias por formar parte de la familia Boys We Love. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Regresando al preciosísimo, pues sí, arte de McDani, me gusta porque tiene dos partes. Este es el público, todas las pollitas, cómo están ahí siempre apoyando y cómo se parecen a Jimin, que por cierto, el día de hoy llamó mucho la atención que las ARMY llevaban precisamente pollitos. Muchos llevaban de estos como brochecitos de pollito, que de hecho aquí en México se pusieron súper de moda. Y estoy investigando porque parece ser que sí llevan un mensaje. Por cierto que también se estuvo planificando, y creo que muchas fans, espero que no lo hagan en el concierto de hoy y mañana, hacer un Black Ocean, así se llama cuando apagan las lámparas, y sobre todo hacerlo en contra de, pues sí, tanto de Namjoon como de Hobi, y yo creo que no es la manera propia de hacer las cosas. Si los chicos en algún momento decidieran, y también por eso es importante esta imagen de McDani donde los vemos a los 7 juntitos, hablar del tema y hacer algún tipo de aclaración, bien. Y si también deciden no hacerlo y dejarlo pasar, es correcto. Ya son adultos y tienen derecho a decidir lo que quieran. Y cómo toman esta situación y cómo responden ante ella, pues también. Y tienen, les aseguro, todo un departamento de relaciones públicas detrás de ellos que van a tomar también decisiones y los aconsejarán respecto a cómo manejar esta situación. No sé si la van a dejar pasar, si dirán algo. Creo yo que sí sería bueno que dijeran algo, pero ya es decisión de ellos y ellos no están para hacer lo que nosotras queramos. Así que les mando todo mi amor a los chicos y espero que esto pase pronto. Si yo tengo mi punto de vista muy particular y también quiero saber el suyo. Mientras tanto, pues les dejo un beso gigante donde quiera que estén. Les agradezco mucho que estuvieran aquí conmigo.
Estas ilustraciones hechas con IA, la verdad es que también me parecieron súper lindas y se las voy a dejar para despedir este video. Ya voy a estar muy pendiente de lo que ustedes comenten respecto a la situación de los chicos, así que no me despido, nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Un beso gigante donde quiera que estén.